Bueno chicos, de décimo vamos a continuar entonces con la clase número 2, recordando que estamos viendo la parte de la definición de funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Sin embargo, jóvenes, en esta parte que estamos analizando, nos hemos centrado concretamente en los ángulos notables o en los ángulos de los triángulos especiales, que en este caso es 30, 45 y 60 grados, ¿no? Entonces vamos a ver la continuación de esta clase número 2 que la hemos partido en 3 videos. Este es el segundo video. Y veamos lo que me dice el libro. El libro me dice lo siguiente. Ejemplo 2.5. Encuentra los valores del seno de 120 grados, del coseno de 120 grados y de la tangente de 120 grados sin utilizar la tabla. Lo que me está diciendo mi libro aquí es que yo debo de utilizar valores exactos. Y nosotros ya hemos visto en el video anterior que cuáles son los ángulos múltiplos. Es decir, que si yo estoy analizando el ángulo de 120 grados y tú revisas la clase anterior, nos damos cuenta que 120 grados es múltiplo de 60, ¿no? La intención de esta secuencia de 3 videos de la clase número 2 es que tú interpretes de una manera sencilla y clara cómo determinar valores exactos para los ángulos múltiplos de 30, 45 y 60 grados. Evidentemente, 120 grados, como he dicho, es múltiplo de 60 grados. Pero para que tú entiendas muy fácil cómo encontrar los valores exactos de los ángulos que son múltiplos de 30, 45 y 60, pues yo he establecido acá una estrategia bien sencilla para poder comprender bien el tema. Para ello, yo estoy utilizando mis herramientas de trabajo en la clase de la clase número 2 del video número 2. Y estas herramientas, jóvenes, son como estrategias para que usted a la hora de analizar y hacer los ejercicios en casa, pues se les haga mucho más sencillo, mucho más fácil poderlo desarrollar. Estas herramientas son 3 que ya hemos visto en videos anteriores. Vamos a ver cuáles son nuestras herramientas. Primero, ocupamos saber cuáles son los signos de las funciones en cada cuadrante del plano cartesiano para las 6 funciones trigonométricas. En concreto, nos estamos centrando en las primeras 3 funciones, es decir, seno, coseno y tangente. Si usted analiza la tabla que hemos visto en la clase anterior, habíamos dicho que en el primer cuadrante, si ustedes analizan, en el primer cuadrante, que es este que está aquí, las 6 funciones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante, observen que las únicas 2 funciones positivas son el seno y por consecuencia también la cosecante. Las demás funciones son negativas. En el tercer cuadrante, evidentemente, las únicas funciones positivas es la tangente y la cotangente y las restantes son negativas. Y en el cuarto cuadrante, las únicas 2 funciones que son positivas es el coseno y la secante y las restantes funciones son negativas. De entrada, jóvenes, yo sugerí en la clase anterior que deberían de hacer una ficha resumen de esta forma para evidenciar los signos de las 6 funciones trigonométricas para cada cuadrante. Esa es nuestra primera herramienta. Nuestra segunda herramienta es saber interpretar precisamente el círculo unitario en base a la ubicación de los triángulos especiales que nos quedan, como lo vimos en la clase anterior, dentro del círculo unitario, de acuerdo al ángulo que estemos analizando. Lo clave del círculo unitario, jóvenes, es saber los valores exactos de los ángulos notables, es decir, de los ángulos de 30, 45 y 60 grados del primer cuadrante. Si yo sé estas dos situaciones, por consecuencia, entonces, se me abre un espectro de mayor facilidad del entendimiento de encontrar los valores exactos de los ángulos múltiplos de 30, 45 y 60 del primer cuadrante. Evidentemente, también como tercera herramienta debemos de recordar exactamente esos valores exactos para los ángulos notables o ángulos de triángulos especiales que nosotros hemos visto en la lección número 1. Y esos ángulos son de 30, 45 y 60 para estas 3 funciones en particular, como lo hemos visto en la lección número 1. El otro punto, el otro detalle, como manera de resumen del video anterior, debemos de recordar también que la coordenada en X representa el valor del coseno del ángulo y que la coordenada en Y representa el seno del ángulo, en este caso el ángulo θ. Basado en eso entonces,
estos valores que están acá se vuelven cruciales a la hora de hacer el análisis. Evidentemente, entonces, los valores que asume X para estos ángulos de 30, 45 y 60, vean que si fuese 30, como lo vimos en el video anterior, la componente en X asume el valor de raíz cuadrada de 3 sobre 2. Para el ángulo de 45, 1 sobre raíz cuadrada de 2, o si usted lo quiere racionalizado, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y la componente en X para el ángulo de 60, vean que es un medio. Vean que todos los valores que tengo en esta tabla son positivos en vista que en el primer cuadrante hemos dicho que todas las funciones son positivas. Por eso ustedes ven que todos estos valores que yo tengo en esta tabla, que representan los valores de los ángulos notables del primer cuadrante, pues todos son positivos. Si yo analizara la componente en Y, entonces la componente en Y de estos ángulos notables, pues sería el valor del seno del ángulo, en este caso del seno de teta. Para el ángulo de 30 grados, un medio. Para el ángulo de 45, 1 sobre la raíz cuadrada de 2, o ya racionalizado, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y para el ángulo de 60, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces lo que hay que tener claro son estas tres herramientas que tenemos por acá para poder interpretar los ángulos múltiplos de los ángulos notables de 30, 45 y 60 para cualquiera de los restantes tres cuadrantes, es decir, para el segundo, tercero y cuarto cuadrante. Bien, explicado eso entonces, ahora vamos a analizar lo que el ejemplo me está diciendo. Me dice a mí que yo analice el ángulo, pero para 120 grados. Evidentemente 120 grados, si yo miro el círculo unitario acá, se va a encontrar en su posición estándar y normal en el segundo cuadrante. Evidentemente 120 grados es un ángulo múltiplo de 60. Entonces ya si yo ya sé que es múltiplo de 60, pues evidentemente la componente en X que yo debo de asumir va a ser el coseno del ángulo, que en este caso va a ser un medio, y para la componente en Y va a ser la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Bien, teniendo claro esta parte entonces, muy claro, yo sugiero que tengan una ficha para esta tabla y esta ficha para poderlo desarrollar con mayor facilidad en casa, ¿no? Entonces veamos en el ejemplo. Lo que estamos analizando ahorita, nos vamos a centrar en el ángulo de 120 grados. En el círculo unitario, entonces, lo que yo tengo, como es un 120 es múltiplo de 60, pues en el primer cuadrante lo que tengo que analizar es el ángulo de 60 precisamente. Y pues ya sabemos los valores de las componentes en X y Y, que son el coseno de teta, que en este caso es la componente en X, que tiene un valor de un medio, y la componente en Y, que en este caso es el seno del ángulo del seno de teta, que en este caso el seno de 60, es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Esos valores los vimos nosotros recién en la diapositiva anterior. Es decir, componente en X, componente en Y del ángulo de 60 grados. Muy bien, pero el ángulo que estamos en análisis ahorita es el ángulo de 120. Por tanto, ubicamos ese ángulo en su posición estándar o normal de esta forma. Ahí tenemos entonces 120 grados. Evidentemente, este ángulo que yo tengo acá, que se me forma, es los mismos 60 grados que yo tendría aquí. Evidentemente, si yo tengo hasta acá 120 grados, lo restante para 180, pues sabemos que aquí habrían 60 grados. Evidentemente, ustedes pueden ver que el triángulo que se me forma es el mismo triángulo que tengo en el primer cuadrante. Con la diferencia de que la componente en X, es decir, del coseno del ángulo, en este segundo cuadrante, como ya hemos visto en la tabla resumen de los signos de las 6 funciones trigonométricas para cada cuadrante, pues sería negativo, ¿no? Y el valor de Y en este caso, como me encuentro en el segundo cuadrante, pues sería un valor de positivo. Veamos entonces el análisis. Entonces quiere decir entonces que si los valores se van a mantener, porque evidentemente es el mismo triángulo que se me forma de 60, miren que los valores no cambian. ¿Qué fue lo único que cambió? El signo de la función, en este caso del coseno de 120, es decir, de la componente en X del segundo cuadrante, porque evidentemente habíamos dicho en la tabla resumen que el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Entonces aquí lo podemos corroborar. Hay otra forma de comprobar, jóvenes. Evidentemente, si yo estoy analizando aquí el ángulo de 60 grados, me doy cuenta que si aplico los triángulos especiales, pues el coseno de 120 grados sería cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Evidentemente, si yo hago ese análisis que ya lo hemos visto en clases anteriores, eso me va a quedar como valor un medio. Pero como estoy en el X negativo, este valor de X
que tengo acá, que es de menos 1 en todo caso, me quedaría negativo, ¿no? Por eso es que me queda menos 1/2. El valor de y o de la componente en y sería entonces el seno de 120 grados. El seno de 120 grados en este caso me va a quedar raíz cuadrada de 3 sobre 2. Vean que son exactamente los mismos valores que yo tengo en el primer cuadrante. Evidentemente, ¿qué es lo que cambió? Lo que cambió es el signo, porque hemos dicho que en la tabla resumen de los signos de las 6 funciones trigonométricas, el coseno en el segundo cuadrante es negativo y el seno en el segundo cuadrante es positivo. Por tanto, lo único que cambió entonces fue el signo de la componente en X. Si yo hago el análisis, jóvenes, para los ángulos múltiplos de 60 grados para el tercer y cuarto cuadrante, pues los valores que acabo de enseñar no van a cambiar. Lo único que va a cambiar, evidentemente, son los signos de esos valores de acuerdo al cuadrante donde estoy ubicado. Por ejemplo, si yo estuviese en el tercer cuadrante, yo tengo acá el ángulo en posición estándar o normal en el tercer cuadrante, pues evidentemente ambas funciones, tanto el coseno como el seno en el tercer cuadrante son negativos. Significa entonces que estos valores que yo tendría aquí en el tercer cuadrante son los mismos valores, nada más que ambos valores o ambos números serían negativos. Y si yo ubicara el ángulo múltiplo de 60 en el cuarto cuadrante, que sería el ángulo de 300 grados, pues evidentemente entonces la componente en X, es decir, el primer valor sería positivo y el segundo valor pues sería negativo. Pero los valores en sí no cambian. Vuelvo a hacer la aclaración. Esto solo sucede para los ángulos notables, es decir, para los ángulos de los triángulos especiales de 30, 45 y 60 grados. Si fuese otro ángulo en particular, entonces los signos no van a cambiar, pero sí los valores. Entonces hay que tener sumo cuidado con esa parte, ¿no? Bien, entonces veamos acá lo siguiente. Si yo quiero calcular la tangente de 120 grados, pues ya sabemos que sería la componente en y sobre la componente en x, y vean que solo hago la sustitución. Raíz cuadrada de 3 sobre 2 es lo que yo tengo acá, sobre menos 1/2 que es lo que tengo acá. Cancelamos el 2, entonces me quedaría raíz cuadrada de 3 entre menos 1, y al aplicar la ley de los signos de la división, más entre menos es menos, y raíz cuadrada de 3 entre 1 me queda raíz cuadrada de 3. Por tanto, entonces, los valores del coseno de 120, seno de 120 y tangente de 120 son los que acabamos de encontrar aquí. En resumen de lo que acabamos de hacer en el procedimiento de esta diapositiva. Primero, determinamos entonces cuál es el múltiplo del ángulo en estudio. En este caso, el múltiplo de 60 en el segundo cuadrante, 120, que es el ángulo que estamos estudiando. Segundo punto, analizamos cuáles son los signos de las funciones en el cuadrante el cual estamos estudiando. Evidentemente, como estamos en el segundo cuadrante, estamos diciendo que la función coseno en el segundo cuadrante es negativo y que la función seno en el segundo cuadrante es positivo. Los valores no cambian, evidentemente por los triángulos que se me forman, sino que lo único que cambió entonces fue el signo de la componente en X para el análisis del seno para el análisis del ángulo de 120 grados. Evidentemente, para poder calcular la tangente sí debemos de utilizar los valores que encontramos de la componente en X y la componente en Y para poder determinar la tangente de 120 grados. Bien, vamos a hacer otro ejemplo ahora. Ya hemos analizado, entonces ustedes ven la secuencia de videos, hemos analizado para 30 grados, para 60 grados, pero hay un ángulo que está en el centro, ¿no? Que es el ángulo de 135 y en el primer cuadrante es el ángulo de 45 grados. Entonces veamos en la siguiente diapositiva. En esta parte de aquí, que es un ejercicio que aparece en su libro, yo ya llené la primera tabla. ¿Por qué ya está llena esta tabla? Porque evidentemente en uno de los videos de la lección 1 ya habíamos demostrado a través de los triángulos especiales los valores exactos para los ángulos de 30, 45 y 60 de las 6 funciones trigonométricas. O en este caso tengo solo 3 funciones trigonométricas, que es el seno, coseno y tangente. Bien, ahora ya tenemos en el segundo cuadrante, vean que los valores con respecto a los múltiplos que tengo en el primer cuadrante no cambian. Si yo analizo esta tabla, vean que el ángulo, yo tengo el ángulo aquí de 120, el múltiplo de 60 es 120 en el segundo cuadrante y vean que los valores no cambian. ¿Qué fue lo único que cambió? Los signos, porque evidentemente
el coseno y la tangente en el segundo cuadrante son negativos. Pero si ustedes se fijan, los valores son exactamente lo mismo como lo acabamos de probar en la diapositiva anterior. Si yo analizo el ángulo de 150 grados, 150 es múltiplo de 30, evidentemente si ustedes se fijan los valores son exactamente los mismos valores. Lo único que cambió fueron los signos de la función coseno y tangente, porque evidentemente coseno y tangente en el segundo cuadrante son negativos. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es encontrar los valores para 135 grados, tomando en consideración que 135 grados es un ángulo múltiplo de 45 grados. Entonces veamos el análisis. Yo acá tengo el ángulo de 45, aquí donde está θ es 45 grados. Y vean que los valores, tanto para la componente en X como para la componente en Y, pues evidentemente si yo analizo acá la tabla, la componente en X sería, en este caso lo tengo racionalizado, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y la componente en Y sería raíz cuadrada de 2 sobre 2, que es lo que tenemos aquí. Entonces lo que vamos a analizar es, en el segundo cuadrante, el múltiplo de 45 en el segundo cuadrante es 135. Colocamos ese ángulo en posición estándar o normal, evidentemente el ángulo que tendría pegado con respecto al eje X sería el mismo de 45 grados. Entonces quiere decir entonces que estos valores en el segundo cuadrante no van a cambiar, van a ser los mismos valores numéricos, sin embargo los signos de la función, en este caso de la componente en X, sí va a cambiar, porque hemos dicho que la componente en X, que en este caso es el coseno del ángulo, en el segundo cuadrante es negativo. Por tal motivo, entonces, esos valores me van a quedar menos la raíz cuadrada de 2 sobre 2, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Vean que los valores no cambian, sino que lo único que cambió es el valor de la componente en X, que es el coseno del ángulo. En este caso de 45 y en el segundo cuadrante 135. Igual, usted si hace el análisis para los múltiplos en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante, en el segundo cuadrante, pues evidentemente serían 225 grados y en el tercer cuadrante 315 grados, pues encontrará que los valores son exactamente los mismos, sino que lo único que va a cambiar son los signos de esos valores de acuerdo al cuadrante donde usted se encuentre ubicado. Bien, entonces vean que ya encontré entonces los valores del coseno, del seno, pero me hace falta encontrar el valor de la tangente. Y aquí sí tenemos que operar como lo hemos visto. Es decir, que la tangente de 135 grados sería igual a y sobre x, es decir, raíz cuadrada de 2 sobre 2 sobre menos la raíz cuadrada de 2 sobre 2, que me quedaría de esta forma. Al encontrar entonces, al efectuar estas operaciones, vean que estoy dividiendo el mismo número, nada más que tengo el cuidado de que al dividir este número, pues tengo que aplicar la ley de los signos. Positivo entre negativo me queda negativo. Y al dividir estos dos números, pues me va a quedar 1. En este caso, negativo 1. Como podrán haberse dado cuenta entonces, encontrar los valores exactos para los ángulos múltiplos de los ángulos notables o ángulos de triángulos especiales, es decir, de 30, 45 y 60, es muy fácil, aplicando estas herramientas que hemos visto en este video. Muy bien, en el siguiente video ustedes pueden ver que aquí aparece el ángulo de 0 y 90 grados. No hemos analizado todavía en esta parte los ángulos cuadrantales. Esos ángulos cuadrantales nosotros los vamos a hacer en el análisis del siguiente video. Pero antes de terminar con este video, les quiero recordar que tienen como tarea en casa entonces hacer el análisis para los ángulos del tercer cuadrante y del cuarto cuadrante para las tres funciones trigonométricas que hemos visto, que son seno, coseno y tangente. Esta parte del 180 y 270 y 360 grados no lo harían porque son lo que yo voy a desarrollar en el siguiente video de la clase número 2, que tienen que ver precisamente con estos ángulos cuadrantales. Y vamos a especificar qué son los ángulos cuadrantales. Bien, entonces nos vamos a quedar en este video hasta aquí y pues nos vemos hasta el